Entonces, este encuentro lo vamos a dividir en dos, ¿sí? Porque cuando se corte nos volvemos a conectar a la mismo link. Bueno, partimos con Marcos, lo cual está genial porque ya nos salimos un poco de esta cosa más pesada de como el problema sinóptico, de comprender todo esto, de comprender la relevancia, de ir entendiendo más o menos qué era cuando hablábamos de esto de los milagros, qué era de esto cuando hablábamos de las problemáticas. Bueno, ahora nos pasamos a los evangelios, así como comprender eh, cuál es la importancia de cada evangelio, cuáles son las características propias que tiene, ir descubriendo por qué está escrito de esa manera, y en cierto modo como también ayudarnos a preguntar a nosotras. Yo cuando lo veía, lo rezaba, yo decía, bueno, cómo también nosotras vamos tomando cosas de estos evangelios, de estos evangelistas, ¿ven? Se acuerdan bien. Entonces, y cómo nos ayuda para poder narrar nuestro propio evangelio. O sea, por ejemplo, si nosotros estamos en Chile, bueno, ¿cuáles son las características que un evangelio debiese tener para poder escribirse en Chile? Si estamos en Uruguay, lo mismo, ¿no? En México, la misma historia, en Argentina. Bueno, porque en el fondo nos vamos a dar cuenta de que cada evangelista escribe a una comunidad determinada. Una característica de los evangelios es que, ¿alguien se acuerda cuándo se escriben? Chan, chan, chan. 90, 50, 100 años, no, 50 no, como Después entre del siglo 90 y 100 3, ¿no? años después de Cristo, ¿cierto? Después de María Cristo, José. sí, totalmente. O sea, después de Cristo, eso está claro. Porque están contando la historia de Cristo, entonces sí, bien, vale, totalmente. Dijiste la fecha y es tan buena, lo que pasa es que te corriste como desde el principio, partiste en el final, después te volviste al principio y después te fuiste al final de nuevo. Porque están situados más o menos desde los años 50 en adelante, ¿sí? 50, 60, por ahí. Es la segunda generación de cristianos, ¿sí? Es la segunda generación de cristianos. Ahora, hay un tema que a veces no nos queda claro. ¿Qué se escribió primero, las cartas de Pablo o los evangelios? ¿Qué dirían ustedes? Es que siempre han dicho que Marco era el primero, po. Ya, Las Pero no sé cartas cuál de será Pablo, la verdad, po. ya, a ver, pero a las ver, cartas, Cote, yo creo que las cartas de Pablo. las cartas de Pablo. Efectivamente, las cartas de Sí. Pablo están escritas antes que los evangelios. Y eso es re interesante por dos motivos. Una, porque las cartas de Pablo lo que hacen es enfatizar como las problemáticas de la comunidad cristiana. Y entonces, para dar como en alguna manera respuesta a los problemas de estas comunidades cristianas, lo que se hace es volver como a la memoria de la comunidad, ¿no? Y a los dichos de Jesús. Entonces, por ejemplo, nosotros nos vamos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles y en algunas cartas también del Nuevo Testamento la presencia de Marcos, acompañando tanto a Pedro como a Pablo, ¿sí? Entonces, es como interesante porque nosotros leemos primero los evangelios, después los Hechos de los Apóstoles, después las cartas de Pablo y después el resto de las cartas, ¿cierto? Las cartas de Santiago, Pedro, Juan, Apocalipsis, qué sé yo. Entonces, pero realmente no está así la construcción. La construcción es primero las cartas de Pablo y después van a venir los evangelios, siendo primero el de Marco y finalizando con el de Juan. Y que sabemos que son tres teologías distintas. La teología, o sea, la forma de comprender a Dios de Pablo es distinta. Después tenemos la sinóptica, que tiene como referencia a Marco, y finalmente la teología de Juan, que va a responder a lo que es el cuerpo joánico, que sería como el Evangelio de Juan y las cartas de Juan. Entonces, y el Apocalipsis. Entonces, es importante para nosotros comprender la importancia de Marcos como desde la tradición, porque Marcos conoce también los problemas de las comunidades cristianas al acompañar a Pablo. ¿Se entiende eso, no? O sea, como que Marcos escribe ya conociendo los problemas
de las comunidades. Entonces es interesante porque si yo conozco los problemas de las comunidades, ¿a qué quiero responder? A esos problemas, a la A esos comunidad. problemas, a esos problemas. Y entonces Marcos va a responder a una comunidad incipiente del cristianismo que tiene como características que le son propias, ¿sí? En esto como que nos vamos a ir metiendo como para comprender la importancia de Marcos. Entonces vamos a dividir esta unidad de Marcos en dos encuentros, el que tenemos hoy día y el que tenemos a final de mes. Y lo que hoy día vamos a hacer un poco es como enmarcar quién es Marcos, cuándo nace este evangelio, cuál es la importancia, ¿no?, del cómo está escrito. Entonces les propongo que como quedan 5 minutos para poder partir con la presentación, cerremos esta, nos volvemos a partir y así tenemos 40 minutos de seguido. ¿Les parece? Genial. Entonces, cierro yo acá y nos volvemos todas a meter al mismo link. ¿En 5 minutos? No, al tiro, Juan, y lo que pasa es que quedan 5 minutos, entonces para que no cortemos en 5 minutos, sino que lo hagamos de corrido los 40, cortamos ahora, nos conectamos al tiro y empezamos con los 40 minutos. Ya. ¿Vale? Esos.